Muy buenos días, estudiantes de grado 11. Arrancamos nuestra última semana de trabajo que corresponde al tema número 17 del primer semestre. Y pues en este tema está planteado que nosotros pues trabajemos los lineamientos para la realización de su prueba saber de este año. Específicamente pues lo que tiene que ver con ciencias naturales. ¿Listo? Para esto, entonces, pues vamos a tener en cuenta lo que evalúa en sí el examen y prácticamente son cuatro cosas. La primera, la capacidad que tienen ustedes los estudiantes para comprender y usar nociones de conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas. La segunda, les van a evaluar la habilidad que tengan para explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basadas en observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico. La tercera, les van a evaluar el proceso de indagación y pues en este proceso se incluye el observar, relacionar patrones, relacionar datos y pues a partir de eso derivar conclusiones de fenómenos naturales. ¿M? Y como cuarta les van a evaluar también la capacidad para poder reconstruir significativamente el conocimiento que ustedes ya tienen, razonar a partir de este, tomar decisiones y resolver problemas pues que se les plantee en cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Prácticamente pues eso es lo que evalúa el examen. Las competencias que ustedes les van a evaluar en el área de ciencias naturales son tres. La primera tiene que ver con el uso comprensivo del conocimiento científico. Ese uso comprensivo pues hace referencia a la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teorías pues de las ciencias naturales en la resolución de problemas, estableciendo una relación entre conceptos, conocimientos adquiridos y fenómenos que se pueden observar con frecuencia en el ambiente. ¿M? Por otro lado, vamos a encontrar la explicación de los fenómenos. La explicación de fenómenos hace referencia a la capacidad que se tiene de construir explicaciones, comprender argumentos que den razones a diferentes fenómenos y aparte de eso establecer la validez y coherencia de una afirmación relacionada con un problema científico. ¿M? Y finalmente, pues vamos a tener la indagación. La indagación pues hace referencia a la capacidad de comprender a partir de la investigación científica. Y esta, pues, la indagación se va a construir a través de explicaciones sobre el mundo natural y aquí es importante, pues, tener presente varias cosas. La primera, observar la situación. La segunda, formular preguntas. La tercera, recurrir a fuentes de información. La cuarta, hacer predicciones. La quinta, plantear experimentos. La sexta, identificar las diferentes variables que se trabajan en el fenómeno que se esté estudiando. La siguiente es realizar mediciones y por último, organizar y analizar resultados. Todo esto que evalúan las diferentes competencias, pues ustedes bien saben que lo van a hacer a través de preguntas de selección múltiple. Entonces, pero todo, digamos que todas estas competencias vienen inmersas en cada una de las preguntas que se les plantean, pues a partir de de las tres asignaturas que conforman el área. ¿M? Entonces tengamos en cuenta que vamos a tener el componente biológico y dentro del componente biológico nos van a evaluar la parte de homeostasis de los seres vivos, la herencia y reproducción, las relaciones ecológicas que se dan en los ecosistemas, la evolución y transformación de la vida y por último la conservación de la energía. ¿M? Eso es con el componente biológico, eso quiere decir biología. Aquí en el componente físico, que sería física, entrarían temas de cinemática, dinámica, energía mecánica, ondas, energía térmica, electromagnetismo, campo gravitacional, transformación y conservación de la energía. En la parte química nos van a evaluar cambios químicos, el átomo, las partes, la composición y demás. Tipos de enlaces, propiedades de la materia, estequiometría, separación de mezclas, solubilidad, gases ideales
transformación y conservación de la energía. Si ustedes se fijan, pues casi que no evalúan la parte del tema orgánico porque pues uno, el tema de la química orgánica pues es extensa y dos, pues porque para la presentación y la fecha en la que se estaba establecida pues el examen no alcanzan a ver mayor parte de lo que corresponde a este tema. Entonces, lo que más se van a evaluar, pues viene a ser todo lo que corresponde o está relacionado con la química inorgánica. ¿M? No estoy diciendo que no les vaya a salir preguntas de orgánica, sí lo van a hacer, pero no van a ser tan a profundidad y van a darse cuenta ustedes que el ejercicio les va a proveer de lo que ustedes necesitan o de lo necesario, la información necesaria para poder contestar la pregunta. ¿M? Y por último, también les evalúan una parte que se llama componente de ciencia, tecnología y sociedad, CTS, y en esta, pues van a tratar temáticas diferentes de las 32 ciencias, pues que hay a nivel de ciencias naturales, con temas globales como por ejemplo la deforestación, el efecto invernadero, la producción de transgénicos, la explotación de los recursos naturales, el tratamiento de basuras. Bueno, son temas, digamos que de uso común y a partir de eso es que empiezan a hacer la relación a partir del componente químico o el componente biológico o el componente físico con cualquier fenómeno y cualquier ejemplo pues que se pueda sacar de la vida cotidiana. ¿Mm? Vamos a encontrar entonces, esta es la distribución de la prueba por preguntas y por cada uno de los componentes. Entonces sabemos que tenemos 4 componentes en total y tenemos 3 competencias que nos van a evaluar. Competencias, uso comprensivo del pensamiento científico, explicación de fenómenos y la de indagar, ¿sí? Componente biológico, componente físico, componente químico y el de CTS. ¿Sí? Y nos dan acá el porcentaje. Si de pronto alguno se lo pregunta, lo saqué de un documento que está desde el Ministerio de Educación para los lineamientos como tal de la prueba saber de este año. Bueno. Eso quiere decir entonces que en términos de porcentajes, el componente biológico tendría el 30% en total de la evaluación y de las preguntas, el componente físico otro 30%, el componente químico otro 30% y la CTS un 10%. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Y en términos de competencias, la que más tiene porcentaje es la de indagación. ¿Mm? Explicación de fenómenos tiene un 30% y uso comprensivo del pensamiento científico también tiene un 30%. Con esto, la idea es, o lo que yo quiero es que ustedes de pronto pues tengan conocimiento de qué es lo que les va a evaluar la prueba saber en ciencias naturales, cómo se encuentra dividida, porque pues debemos tener presente que las ciencias naturales y dentro de ellas pues vamos a encontrar 3 grandes asignaturas, biología, física y química. Entonces, si debemos pues hacer un refuerzo grande, yo pensaría que de pronto en el área de biología que no ven ustedes de pronto hace rato y que efectivamente son cosas importantes y que van a salir preguntas y pues obviamente va a tener un peso grande que es del 30%. ¿Mm? Aquí les planteé algunas preguntas de biología precisamente como para que miremos y pues para que ustedes empiecen a identificar algunas cosas importantes. ¿Sí? Estas preguntas son sacadas de exámenes que se han realizado anteriormente, al igual que las preguntas que ustedes tienen en su guía del tema 17. Son preguntas que han sido sacadas de varios ejemplares de preguntas saber de años anteriores para que ustedes pues las puedan trabajar y empiecen a identificar también la forma y la organización. En este caso nos muestran una tabla y dice que una estudiante encontró la siguiente información sobre métodos anticonceptivos.
La tabla nos muestra entonces 3 métodos específicamente, el de óvulos, diafragma y DIU. Y de cada uno están reconociendo el tiempo de uso, la forma del uso, efectos secundarios que se pueden causar, qué hace cada método, o sea, en qué consiste y el material eh, en el que está hecho pues como tal este método. Y la pregunta radica en qué método debería escoger la estudiante para protegerse de enfermedades de transmisión sexual y no quedar embarazada. Aquí debemos tener en cuenta que uno, pues, tener preconceptos efectivamente sobre qué, sobre los métodos anticonceptivos, sobre la planificación familiar y pues efectivamente separar que nos están hablando de dos temas, ¿sí? Por un lado nos están hablando del proceso de planificación familiar para evitar embarazos no deseados, ¿cierto? Y por el otro lado nos están hablando de qué forma se puede proteger una persona para evitar ser contagiado por alguna enfermedad de transmisión sexual. Y específicamente, pues nos están haciendo la pregunta de qué método sería mejor para protegerse de ambas, ¿no? Entonces, ahí efectivamente tendríamos que hacer una relación, irnos a la tabla. De esto sí vamos a encontrar mucho dentro de las pruebas. Vamos a encontrar que nos van a pedir o nos van a dar algunas tablas, nos van a dar algunas gráficas, ¿sí? Nos van a dar algunos esquemas, dibujos que nos están representando, pues, lo que nos quiere mostrar la información, ¿sí? Y ahí es donde nos están pidiendo que hagamos una interpretación de la información e indaguemos qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, pues para poder efectivamente dar una respuesta. En este caso vamos a encontrar 4 respuestas. La primera nos dice el DIU porque impide el paso de los espermatozoides. La B, los óvulos porque porque eliminan, perdón, todos los espermatozoides. La C, el diafragma porque está hecho de látex. Y la D, ninguno porque esto solamente previene el embarazo. Entonces, si nosotros nos fijamos, efectivamente vamos a encontrar que la clave se encuentra en la D, debido a que efectivamente todos los métodos que nos está mencionando el ejercicio solamente pues están dando respuesta a que dan prevención, pero solamente en cuanto a los embarazos. ¿Listo? Bueno, ahí ya entraríamos a darle respuesta y pues efectivamente esto estaría o entraría dentro del componente biológico. ¿Listo? Aquí hay otra que de esta sí, seguro, sí o sí les va a salir varias preguntas o al menos una que tiene que ver con la parte de herencia, ¿sí? Entonces acá nos están haciendo la pregunta de, en una especie de pato se puede encontrar individuos con cuello corto e individuos con cuello largo. Entonces ahí ya nos está mostrando una característica. Aunque hay una mayor cantidad de patos con cuello largo, en un experimento se aparearon una hembra y un macho de cuello largo. De sus hijos, 3/4 son de cuello largo y 1/4 de cuello corto. De los genotipos de los padres puede afirmarse que ambos padres eran heterocigotos, el macho era heterocigoto y la hembra era homocigoto recesivo, el macho era heterocigoto y la hembra era homocigoto dominante, ambos padres eran homocigotos dominantes. En este caso, entonces, sí o sí, pues tenemos que tener conceptos relacionados con la parte de genética y obviamente tenemos que tener claro varios aspectos. El primero, ¿qué es genotipo? ¿Qué son heterocigotos? ¿Qué son homocigotos? ¿Qué es ser recesivo? ¿Qué es ser dominante? Y pues también dentro de esto tenemos que trabajar, perdón, las tablas y los cuadros de Punnett. Yo los voy a colocar acá. Voy a hacer un cuadrito para que ustedes pues puedan ver efectivamente qué es lo que tendrían ustedes que hacer, ¿no? Inicialmente pues nos están mostrando una característica que viene a ser el fenotipo, cuello, y nos están mostrando cuello corto, cuello largo, ¿cierto?
Eso quiere decir entonces que una pues será cuello, una será dominante y la otra será recesiva. ¿De dónde sacamos dominante y recesivo? De la cantidad de hijos. ¿Mm? La mayor cantidad, pues eso va a ser el dominante y la menor cantidad, pues va a ser el recesivo. Entonces, en este caso, el cuello largo iría a ser el dominante y podríamos darle una letra, podría ser A mayúscula, y A minúscula para el recesivo. ¿Listo? Entonces, voy a colocarla por acá. Dominante y A recesivo. ¿Listo? Ahora nos dicen, tenemos que identificar, pero los genotipos de los padres. Eso quiere decir acá que nosotros tenemos que empezar a jugar pues con los genes para poder identificar cuántos hijos y que nos dé este resultado que nos está dando acá. 3/4, o sea, 3 de los 4 cuadros y 1/4, uno solo, que es el que nos tendría que dar con cuello corto. ¿Mm? Miramos entonces, en el caso de que ambos padres pues sean dominantes. Miremos de abajo hacia arriba. Ambos padres serán homocigotos dominantes. Entonces vamos a tener en ambas mayúsculas. Eso quiere decir que al momento del cruce, ¿cómo nos va a quedar? El 100% va a tener que es de cuello largo, ¿sí? Y va a ser dominante. Y eso quiere decir que no es cierto porque acá tenemos un cuarto que es de cuello corto. Entonces, esa ya la descartamos. ¿Sí? La siguiente nos dice, el macho era heterocigoto, entonces aquí colocamos heterocigoto y la hembra era homocigoto dominante, así tal cual como está. Entonces miremos, en ese caso nos va a quedar AA mayúscula, por aquí también mayúscula, por aquí nos va a quedar A mayúscula, A minúscula, y por acá también nos va a quedar A mayúscula, A minúscula, ¿sí? En este caso ya nos apareció el gen recesivo, pero va a predominar el dominante. Eso quiere decir que el 100% aquí también va a ser de cuello largo. Entonces tampoco nos sirve. La B, el macho era heterocigoto y la hembra homocigoto recesivo. Entonces miremos a ver cómo queda con homocigoto recesivo. Por aquí tendríamos A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. Un momento que el autocorrector me cambie. Listo. En este caso, 50%, es decir, un medio tendría de cuello largo y el otro, un medio, sería de cuello corto. Entonces, tampoco sería la respuesta. ¿Listo? Ahí es como para que ustedes vean efectivamente rápidamente cómo es que damos la respuesta a cada uno de ellos. Y la A me dice, ambos padres eran heterocigotos. Entonces, aquí lo único que tendríamos que cambiar sería esto, ¿no? Nos va a quedar A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula. Por acá me va a quedar A mayúscula, A minúscula y por acá A minúscula, A minúscula. En este caso, el 75% vendría a ser cuello largo y el 25% de cuello corto o 3/4 serían de cuello largo y 1/4 sería de cuello corto. Eso quiere decir que efectivamente la respuesta vendría a ser la A. ¿Mm? Hago esto para que ustedes evidencien qué es lo que deben realizar para poder resolver los diferentes ejercicios y pues identificar las claves que nos van a permitir pues llegar a dar con la respuesta correcta. ¿Listo? Ya con esto entonces finalizamos la explicación. Espero pues que les sirva para el trabajo de la guía y pues obviamente para la presentación de su examen. Que tengan un resto de buen día.